Okay, once we've done the explanation, una vez culminamos la explicación de lo que era la voz pasiva, por simple present, past simple, and future simple, para el presente simple, pasado simple y futuro simple, we're going to work on this worksheet. Vamos a trabajar en este taller, which is available in all weeks, que va a estar disponible en todas las semanas, 14, 15, and 16, 14, 15 y 16. And this worksheet begins, y este taller empieza, with the review, con un breve repaso de lo que ya hemos explicado en esas 3 clases. La voz activa, me recuerda que la voz activa es aquella donde yo me enfoco o me interesa quien realiza la acción y que su estructura está conformada por sujeto, verbo en voz activa y objeto. Y la voz pasiva, aquí hacemos el contraste, que es la que estamos trabajando en este momento, que es aquella en la cual se describe lo que sucede, lo que le sucede a un sujeto o una acción que se está llevando a cabo. Pero en esta estructura, el sujeto o agente que nosotros vamos a llamar a partir de ahora, está relegado a un segundo plano. Entonces, ¿cuál es la estructura en este caso de la voz pasiva? Ya la conocemos. Un objeto que pasó de estar en segundo plano a estar en primer plano. Un sujeto que pasó de estar de primer plano a segundo plano y un verbo que se mantiene en la misma posición pero que cambia su forma o cambia su voz. Pasa de estar de voz activa, que es el verbo en presente, en pasado, en futuro, la estructura que venimos trabajando o que veníamos trabajando hasta inglés 2, pasa a estar a voz pasiva. La voz pasiva no es otra cosa que el verbo to be en un determinado tiempo, llámese presente, pasado o futuro, más un verbo en forma participia. Luego de hacer este contraste a través de estas tablas, encontramos que nos recuerda este taller cuándo se debe utilizar la voz pasiva. Nos dice, la voz pasiva se emplea haciendo uso del verbo to be en la forma apropiada o en el tiempo apropiado, llámese presente, pasado, futuro, más un verbo en participio. Y se utiliza cuando la gente es desconocido, cuando la gente es obvio, para cambiar el foco de interés, es decir, cuando me parece que el sujeto o agente es irrelevante, por lo tanto no lo menciono y me enfoco en la acción como tal. Y para hacer uso de un lenguaje impersonal, que es el que se utiliza para las noticias, para la prensa escrita y para los artículos académicos, donde utilizamos voces impersonales, donde no hablamos de sujeto. Por ejemplo, en una redacción de un ensayo es común encontrar expresiones como: este idioma es hablado en un 80% del país. ¿Quién lo habla? No estoy mencionando, no estoy diciendo quién lo habla, pero se entiende que son las personas que habitan ese país. Eso es una voz impersonal y es muy común encontrarlo en artículos y en noticias. Este recorderis y estos ejemplos son netamente ilustrativos, para que ustedes tengan presente lo que es la voz pasiva, lo que es la voz activa y podamos hacer el taller. The worksheet is made up by 2 exercises. El taller está compuesto por 2 ejercicios. Exercise 1, that says, ejercicio 1 que dice, read the text and circle the sentences in passive voice. Lee el texto y encierra las oraciones. I'm going to change this circle. Voy a cambiar este círculo por highlight. Y resalta, you know, las oraciones en voz pasiva. En underline y subraya las oraciones en voz activa. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12 oraciones. En cada oración o en cada pareja de oraciones estamos diciendo lo mismo, pero una está en voz activa y la otra está en voz pasiva. Voy a enumerarlas para que las puedan distinguir. On the other hand, exercise 2
por otra parte, el ejercicio 2, que es el que está acá abajo, is asking me to complete a sentence. Me está pidiendo que complete una oración. Choose the correct form of the verb. Y de acuerdo a lo que me está diciendo la oración, de acuerdo a la información que da, por dónde empieza, si empieza por un objeto o un sujeto, yo voy a escoger el verbo, bien sea en voz activa o en voz pasiva. So for the activity, I am going to require that your microphones are on. Para la actividad voy a requerir que sus micrófonos estén no activos, pero sí que ustedes estén atentos a cuando se requiera de su participación para que activen el micrófono. I am going to be calling you one by one. Voy a ir llamando a algunos de ustedes que están aquí conectados. And the idea is that we can solve the exercise. Y la idea es que vayamos resolviendo entre todos el taller para que podamos hacerlo de una manera participativa y que al finalizar la grabación ya quede, si no el 100%, por lo menos un 80% del taller resuelto. Ok, so let's start. I am going to do the first exercise. Voy a hacer yo el primer ejercicio, este que está aquí. I am going to highlight. Voy a resaltar de esas dos oraciones la que esté en voz pasiva. Y voy a subrayar, es decir, a pasarle una línea debajo a aquella que esté en voz activa. ¿Ok? So I have two options. Tengo dos oraciones. Sentence 1 says, oración 1 dice, Abraham Lincoln was elected to Congress in 1846. Number 2, voters elected John F. Kennedy to Congress in 1946. En ambas me están hablando de una elección a un candidato presidencial de los Estados Unidos. La primera me habla de Abraham Lincoln. La segunda me habla de John F. Kennedy. One of them, una de ellas, está en voz pasiva. How can I identify? ¿Cómo la puedo identificar? So there are different ways. Hay diferentes formas. But the quickest one, la más rápida, is always go to the verb. Es siempre ir al verbo. If you identify the verb in the sentence, si logras identificar el verbo en la oración, you can identify the voice. Podemos identificar la voz. I'm going to go with sentence number 1. ¿Cuál es el verbo en la oración 1? Okay, the verb is was elected. Está compuesto por dos palabras. Un verbo to be y un verbo en participio. ¿En qué voz puedo yo encontrar la combinación verbo to be más verbo en participio? ¿Voz activa o voz pasiva? Cualquiera de los que está aquí me puede responder. I hope that there are volunteers. Espero que hayan voluntarios. In case that there are not. Y en caso de que no lo hayan, pues yo escojo alguno de los que está aquí. Alex. Profe. Alex. Es en voz pasiva. Ok, voz pasiva. La combinación verbo to be más verbo en participio se da en voz pasiva. O sea que esto es voz pasiva. Voz La pasiva. pregunta es, ¿esta voz pasiva está en presente, pasado o futuro? Pasado. Pasado, ok. ¿Cómo lo identifico? Aquí en los ejemplos, fíjense que me están diciendo que las formas del verbo to be en pasado son was y were. Muy bien, entonces esta la voy a subrayar o a resaltar. ¿Qué me dicen? Subrayar. Ojo. Ah. Resaltar. Ahora sí, resaltar. Muy bien. Ajá, sí. Listo, entonces esta va resaltada. Voy con la segunda. ¿Cuál es el verbo en la segunda? Spot the verb. Identifiquen el verbo en la segunda, aquí en esta. Electo. Elected. Eligieron, ¿verdad? Ok.
¿Quiénes eligieron al presidente? El Congreso. Los votantes, nos dicen por acá. Ah, O sí, sea, los hay un votantes. sujeto y además de que hay un sujeto, el verbo está en voz activa. ¿Cómo sé que está en voz activa? Básicamente porque no está acompañado del verbo to be. Entonces, fíjense que la forma rápida de identificar esto siempre es ir directo al verbo. Si yo voy al verbo, logro identificar rápidamente qué voz es. Entonces, yo acabo de hacer el primer ejercicio. Now we're going to have 5 minutes. Vamos a tener 5 minutos for you to choose a pair, para que ustedes escojan una pareja y en esa pareja identifiquen cuál es la voz pasiva y la voz activa. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 people here. 6 personas aquí y me quedan 5 parejas. La que me respondió la primera pregunta fue Lenis, ¿verdad? O Leslie. Rodrigo. Rodrigo. Leslie, profe. Rodrigo, Leslie, qué pena. Leslie. Ah, Entonces, como yo soy tan caballero, páseme la que sigue ahí, la del lado. ok, entonces esta pareja la va a trabajar Rodrigo. Ve, yo escogí la del lado. Ah, ok, ¿cuál? Esta de aquí. La del lado, la derecha, esa. Ok, esa pareja la va a trabajar Rodrigo. Esta que está aquí la va a trabajar David. La que sigue la va a trabajar Alex. Esta la va a trabajar Lenis. Y esta la va a trabajar Gladys. Y Dianis, que se acaba de conectar, va a tener espacio to catch up, va a tener espacio para ponerse al corriente y me va a ayudar a contestar la primera del ejercicio 2, pero ya en su momento le voy a dar indicaciones. So it's 7:37, son las 7:37. In 5 minutes, en 5 minutos, I start socializing, empezamos a socializar, ¿ok? Profe, parece que está presentando inconvenientes porque a mí me ha sacado 2 veces de la sala. Por eso les decía que no entendía por qué estaba desactivado el micrófono hace un momento. Yes. Go ahead, Rodrigo. Ah, profe, yo escogí las del lado. Yes. Lincoln was shot in the Esa. head. Y the gunman Lincoln shot was Kennedy shot in the head. head. Y the gunman. Bueno, la primera. Lincoln was shot in the head. Esa también, esa es voz pasiva. Están Okay. en voz pasiva. How did you Esa hay que identify? ¿Cómo subrayar. lo identificaste? Esa hay que resaltarla.
¿Cómo lograste identificar Y, que era voz pasiva? pues porque está con el pasado, El con participio y el el participio, ajá, to en be. pasado. Ok, tiene el verbo to be en pasado, que es was, y tiene un verbo en Ajá. participio. Muy bien. And the second one Y is, la otra es voz activa. ok. What is the verb here? ¿Cuál es el verbo aquí? Eh, head, head, head. Sure, seguro. Recuerda que el Eh, verbo is the same that ah, shock. shot. Muy bien. Ok, very good. Anyone else is ready? ¿Alguien más ya está listo? Ok, let's go, ladies. This one. Bueno, pues, ya vamos. La primera es passive voice. Errors. Passive voice. Lincoln was False. assassinated by a Southerner. Okay, so highlight. And the El second verbo one, es ¿cómo? el verbo es Señor, yo no sé leer esa palabra. assassinated. Asesinato. Yes. ¿Y la segunda, cómo va? Pues también es active voice. Active Voice. voice. Okay. Very good. Y ¿Y el verbo verbo? también es ese. Ok, ¿cómo supiste que la primera era voz pasiva? How did you know? How did you realize? Me fui al cuadrito y Ok. como termina en ed, Y me además guié de por ahí. terminar en ed, hay un elemento que es importante. ¿Quién me dice cuál es el elemento importante? Porque assassinated también termina en ed. Porque no todos los verbos en participio terminan en Hacen, pues, Es, El was. ok, porque tiene es por el was, to prof. be más un verbo en participio. Verbo to be. Exacto. También recuerden que no todos los verbos en participio terminan en ed. Los que terminan en ed en participio son los regulares, pero también hay verbos irregulares, como el de acá arriba, el ejemplo que resolvió Rodrigo, que tiene un verbo que es irregular, que es shot, que viene de shoot, que es disparar. Pero sí, efectivamente lo que hay que analizar es eso, que esté, para la voz Profe. pasiva debe estar la pareja, el verbo to be más un verbo en participio. Lenis. Did you have a question, Lenis? ¿Ibas a hacer una pregunta? Profe, me tocó la que está ahí en medio, Ok. de la derecha. Esa es voz pasiva. Lincoln's secretary was called Kennedy. Sí. Ok. Ya la resaltamos. And the second one, ¿y la segunda? La segunda también, profe. Ok, también. Very good. That was tricky. Esta era la diferente de todas las demás, porque en este caso las dos Esa era la oraciones, cascarita. sí, las dos oraciones estaban en voz pasiva. En voz pasiva. Very sí, good, profe. Lenis. Esa es mi muchacha, muy bien. Bravo. Teacher, Go me ahead. tocó la última de la parte izquierda. Ok. La primera es passive voice. Passive voice. ¿Cuál es el verbo en voz pasiva allí o cuál es la fórmula voz pasiva allí? Está el verbo shot y tiene el verbo to be que es el was. Ok. Y la segunda, Es active voice. active voice. Muy bien. Ok. So we're missing this one. Nos hace falta esta. You know that it was David's pair of sentences. Ese era el par de oraciones que le correspondía trabajar a David. But we're going to have it as a homework. Les va a quedar de tarea esta pareja, sí, identificar todos de manera individual cuál es activa y pasiva.
para poder pasar al ejercicio 2 antes de que se nos acabe el tiempo y poder dar indicaciones de ese ejercicio 2. Ok, so I am going to solve the first exercise. Yo resuelvo el primer ejercicio y entre todos resolvemos los otros dos. This is a sentence, es una oración y me dan dos opciones de verbo. De los dos debo escoger una. A lot of people, muchas personas, from stress, de estrés. Should I use the form active or passive? ¿Debo utilizar la opción de voz pasiva o activa? La activa sería suffer, ¿verdad? Porque está el verbo solo. Y la pasiva sería are suffered, que es son sufridos. Estoy hablando de que muchas personas de estrés. What is the correct answer? La respuesta correcta sería decir ¿sufren o son sufridas? Sufren, profe. Yes. Entonces Sufren, profe. aquí la opción correcta es la activa porque miren que estamos empezando por un sujeto que es people. Si la oración fuera lo opuesto. Profe, Les pongo profe. aquí. Yes. Profe. Yes, I'm listening. Ya escucho. Ok. No le escucho. Rodrigo. Señora, ya ahora sí. Ya, ok. Profe, no, puede tener la misma metodología como en el ejercicio 1, que passive voice resaltado y Sí. en No, active voice aquí simplemente van a escoger una de las dos. bueno, era como Sí. para tener más identificar. Bueno, listo. Entonces, porque con la otra no sería correcto. Y eso es lo que les iba a Ok. explicar. La otra no se puede utilizar a no ser que la oración fuera de la siguiente manera. Sí, señora, ya, sí. Stress is suffered by a lot of people. Y quiero aclarar que aquí el ejercicio no es que ustedes redacten la oración en voz pasiva. No, yo estoy dando el ejemplo para que ustedes vean por qué no podría utilizar la voz pasiva en esta oración. ¿Por qué escogimos la voz activa? La escogimos porque estoy empezando mi oración por people, personas, es decir, estoy empezando la oración por un sujeto. Y si empiezo por el sujeto es porque me interesa más quién realiza la acción que la acción misma. Entonces, eso es indudablemente voz activa. Ok. Let's go with the second one. Vamos con la segunda. Dice, the causes of teenage unhappiness, las causas de la infelicidad adolescente. Examinaron o were examined, fueron examinadas at a conference last Saturday, en una conferencia el sábado pasado. ¿Examinaron o fueron examinadas? Fueron examinadas, profe. Ok, muy bien. Ok, guys. Fueron So, examinadas. Yes, fueron examinadas. Voz pasiva. Fueron, que es el were, y examinadas, que es examine. With this, con esto, terminamos lo que corresponde al taller en clase. ¿Qué les corresponde a ustedes trabajar? Este ejercicio que quedó pendiente y este que quedó pendiente. ¿Cómo se va a entregar esto? Ahora sí. Bien, les cuento. Voy a contar las oraciones de manera individual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 3 que hay aquí son 15. Las voy a dividir en 3 grupos. 5, 5 y 5. 5 van a estar en la semana 14, 5 van a estar en la semana 15 y 5 en la semana 16. ¿Cómo van a aparecer allá? Voy a mostrarles acá rápidamente cómo van a aparecer. Yo todavía no las he dividido, pero ya las voy a dividir a partir de mañana para que las puedan realizar. Entonces, ¿cómo van a aparecer acá? Van a aparecer como preguntas de selección múltiple. Por ejemplo, Abraham Lincoln was elected to Congress in 1846. Este fue el ejemplo que hicimos, el primero. Y me dice, ¿esta oración es voz activa o pasiva? Yo tengo que marcar. Y dijimos que esta era ¿qué? ¿Voz activa o pasiva? Pasiva, profe. Pasiva. Entonces así van a encontrar todas las oraciones que estaban allá, pero
a manera de selección múltiple. Pregunta de selección múltiple. Aquí tengo 15, voy a dividirlas. Estas 5 que están aquí van a quedar en la semana 14. Las otras 5 van a estar en la semana 15. Las primeras 5, ¿cierto? Sí, las Así en primeras ese 5. orden, las primeras En ese 5, mismo las orden. otras 5 y así. En Ah, el bueno, mismo señor. orden, efectivamente. Bueno, Listo, muy chicos, bien. entonces, con esto acabamos de terminar el taller.